en la empresa. Entonces, primero de todo, tenemos que ver aquí la presentación. Vamos a esperar, a ver, un minuto. ¿Qué hora es? Bueno, sí, deberíamos de esperar un poco porque todavía falta ahí un par de minutillos. Bueno, pues si os parece, comenzamos. Este webinar se titula Conferencia acerca de crear tus Excel con los presupuestos. Repito, esta conferencia de lo que vamos a tratar es de crear presupuestos con la hoja de cálculo Excel. Y os voy a mostrar aquí un poco el archivo. Este archivo es un archivo que tiene distintas hojas y para empezar tenemos el instructor, que soy yo. Me llamo Yolanda Cuesta Altieri, tengo este correo electrónico que veis en pantalla y os contaré que soy economista, experta en Excel. Microsoft me ha reconocido como MVP en Excel desde el año 2014 hasta julio del 2019 y tengo un blog sobre Excel, contabilidad y TIC. También quiero que veáis en esta otra pestaña que tenéis una serie de apoyos a través de CAMES, Perú, y podéis escribir a cualquiera de las direcciones que tenéis ahí en relación a los distintos temas. Dicho esto, vamos a pasar a ver las hojas Excel que os voy a enseñar. El tema de hoy va a consistir en realizar esta hoja de presupuesto y esta otra. Aquí las tenéis vacías o prácticamente vacías y al lado tenéis la hoja con los datos, con unos datos, para que tengáis una hoja firme en la que podáis basaros. Luego en esta otra tenéis un par de enlaces para que echéis un vistazo a ese contenido que os propongo. La página oficial de Microsoft y mi dirección del blog. Entonces, voy a ver aquí, bien por aquí, ¿no? Vale, pues nada, continúo. Entonces, tenemos esta hoja de cálculo en donde tenemos una columna para establecer la cantidad presupuestaria, otra columna, tenemos los datos reales y una serie de casillas para seguir haciendo cálculos y anotaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso se trata de un restaurante y tenemos distintos datos, como son las ventas totales, el número de clientes, el ticket medio
Y con respecto a los gastos, el consumo de materias primas, el margen bruto, costes de personal, suministros, alquileres, otros gastos, amortizaciones y beneficio antes de impuestos. Pues bien, en primer lugar, vamos a tomar los datos de esta otra hoja para ir más rápido en vez de introducirlos a mano. Y lo primero que os voy a comentar es que aquí el ticket medio lo hemos introducido, lo borro, lo voy a repetir, hemos introducido una función, una fórmula. Y la fórmula consiste en dividir las ventas totales entre el número de clientes que ha habido en el restaurante. Con lo cual nos da un dato que es que el gasto medio por cliente que se ha realizado es de 21,50. Vemos en la columna del presupuestado, o sea que estos son datos esperados que hemos creado en base a nuestra experiencia, el entorno, las circunstancias de ese año, etcétera. También tenemos una serie de datos al respecto de los gastos y en el margen bruto tenemos de nuevo una función que consiste en la resta de las ventas totales del consumo de materias primas. Así obtenemos el margen bruto. Esta resta simplemente la voy a borrar, escribimos igual, elegimos las ventas totales y restamos el consumo de materias primas. Intro, y aquí está la cifra que teníamos anteriormente. Después, el resto de datos, pues es los costes de personal, suministros, alquileres, otros gastos, beneficio antes de impuestos. De nuevo veis aquí una fórmula como en Excel, no sé si sabéis, pero os lanzo una pregunta, os la escribo aquí. ¿Cómo se resta en Excel? Existe una función específica como sum, producto, etcétera. No, el archivo no sé por qué no termina de llegar, pero llegará en breve. Vosotros poner atención en lo que estoy contando y luego seguro que lo podéis aplicar rápidamente. Entonces, listo, vale, estupendo. Nada, lo que os decía, que si sabéis cómo se resta en Excel, bueno, os voy comentando que para restar no es la fórmula como tal, sino que tenemos que introducir los distintos elementos que vamos a utilizar. Entonces, aquí en beneficio antes de impuestos, si hacemos dos clics y nos fijamos en la barra de fórmulas, resaltadas quedan las casillas, las celdas de las que queremos realizar la operación de la regla. Entonces, B2 es la que va sumando porque son las ventas y luego ya restan los gastos B5, B7, B8, etcétera. Al final pulso Intro y queda aquí reflejada la cifra de beneficio antes de impuestos con todos los datos. A continuación tenemos aquí el consumo de materias primas que lo hemos hallado como la división entre el B5, que son dichos consumos, y el B2, que son las ventas totales. Pero si os dais cuenta, aquí en B2 tiene delante los símbolos del dólar, tanto delante de la letra como delante del número. Entonces, voy a copiar esta, voy a llevármela aquí. Okay. Un momento, que doy a deshacer.
Entonces, estamos en esta cifra que es C5, la copio, la voy a pegar aquí para verlo. En lo que os decía, no me deja, bueno, es igual, vamos a hacerlo a mano. En C5 lo que voy a hacer es igual B5 dividido entre B2, donde si yo doy intro aparece el 31%, que es el tanto por ciento que representa el consumo de materias primas con respecto al total de ventas. Si yo hago dos clics aquí, veo que toma como referencia estas dos celdas. Voy a hacer intro y voy a usar el autorrelleno, pero esto habrá que corregirlo. Porque si uso el autorrelleno, hasta aquí, no necesito más para que lo veáis, y doy dos clics, a medida que bajo de celda, también va bajando la referencia a la celda. Y no me coge las ventas totales, sino que me va cogiendo el número de clientes, el ticket medio, y yo no quiero que ocurra esto. Yo quiero que ventas totales se quede fija. Entonces, para eso vamos a establecer B2 como una referencia absoluta. Y para hacerlo necesito símbolos del dólar tanto delante de la B como delante del 2. Pulso intro y ahora sí pincho y arrastro hasta el final porque está correcto. Hago dos clics para comprobar que está cogiendo como bien estamos queriendo las ventas totales. Entonces, este tanto por ciento nos está indicando qué parte de consumo, qué parte de esa serie de gastos, qué parte de esa serie de gastos corresponden en relación a las ventas totales, el porcentaje. A continuación, vamos a ver el presupuesto real, una serie de datos, que es lo que ha ocurrido en la realidad y que los vamos anotando pues mensual, trimestral, anualmente, como sean los datos que se estén tratando. Y después vamos a hacer la comparativa. Luego las causas de la desviación, las medidas y los resultados de las correcciones, las anotaciones serán de texto. Entonces, estamos aquí en el apartado de real y voy a coger todos los datos de la otra hoja, copiar y aquí pegar. Le voy a dar pegado especial que me pegue solo los valores. Aquí y aquí, acordaros que eran fórmulas y en la última, entonces vamos a introducir fórmulas. Una manera fácil es copiar y pegar. Entonces ya me refleja la división para calcular el ticket medio sin tener que hacer ninguna otra operación. Copiar y pegar. Hago lo mismo en D6. Copio la fórmula de D6. Así ahorro trabajo. Una vez más, en la última, el beneficio real es mucho menor, como veis, al presupuestado. Pues son 2.770 y como presupuesto teníamos 11.873. Así que ahora vamos a analizar un poco las distintas partidas a ver qué ha podido pasar. Creo que ya está el link. Vale. Ya está el link. Ahora os lo están enviando. Entonces ya podéis usarlo. Seguimos. Estamos en nuestro Excel y a continuación, pues igualmente
Voy a coger esta fórmula, la voy a copiar y la voy a pegar. Pero aquí, ¿qué pasa? Que como teníamos como referencia absoluta B2 y ahora tengo que tener D2, pues simplemente si me sitúo en la barra de fórmulas y le cambio la E por la D, da igual mayúsculas que minúsculas, pero bueno, mayúsculas para que se vea mejor. Y doy dos clics, ahora sí tengo el cociente entre las cifras correctas de la columna real. Si pincho y arrastro hasta el final, me calcula el resto de porcentajes. Y ahora vamos a ver, vamos a echar un vistazo a qué ha podido pasar con estas cifras, entre lo presupuestado y lo real. Entonces, en lo real hemos tenido más ventas, no mucho más, pero bueno, suficiente. Y en el número de clientes también. Lo que vemos es que ha bajado un poco el ticket medio, es decir, la cantidad que se gasta cada cliente cuando viene al restaurante. En el consumo de materias primas tenemos 33.442,80 frente a 45.000. Aquí presupuestado teníamos bastante menos que lo real. Este será una herencia importante y lo que vamos a hacer es hacer la resta entre el presupuestado menos el real. 11.557,20. Si pincho y arrastro para que me calcule el resto de los saldos, de los importes, aquí tenemos que el margen bruto también ha disminuido, que los costes de personal han disminuido, o sea, tienen signo negativo porque es mayor el real que el presupuestado. Entonces la desviación es negativa. ¿Lo que quiere decir ese signo negativo? Que si quisierais que en vez de negativo apareciese positivo, pues simplemente añadiendo unos paréntesis entre medias lo tendríais. Eso ya cada uno lo ve como prefiera. Vamos a dejarlo así mismamente. Por tanto, el consumo de materias primas ha aumentado 11.557. El margen también. Los costes de personal han aumentado en 9.000. Los suministros han bajado, han aumentado, perdón, de 2.000 a 2.606. Los alquileres también. Los otros gastos igualmente. Amortizaciones se han mantenido constantes, bien. Y bueno, claro, por diferencia, el beneficio ante costos también ha cambiado. Ya hay menos beneficio. Entonces, pues luego ya entra dentro de cada empresa estudiar las causas de la desviación. En el consumo de materias primas, pues ha podido darse varios casos que tendríamos luego que analizar con las facturas, con las características de los proveedores, etcétera. Por ejemplo, ¿qué ha podido suceder? Pues quizás que se ha detectado una manipulación incorrecta de los elementos comprados. Entonces aquí tenemos ajustar texto para que quede de la. Aquí en los costes de personal, pues se han necesitado más personal extra de lo habitual, porque no se ha medido bien los eventos a realizar, etcétera. Seguiríamos haciendo lo mismo por aquí con el resto y en medidas, pues ya cada uno, por ejemplo, pues repasar
repasar las recetas y los tiempos de elaboración con cada uno de los responsables, ahí con el jefe de cocina, en costes de personal con el jefe de recursos humanos, análisis de costes y adecuación a los eventos precontratados, etcétera. Y bueno, como resultado de las correcciones, una vez pasado también pues un tiempo, si este presupuesto fuese mensual, pasado un par de semanas, podríamos aquí ir anotando igualmente los distintos resultados que han arrojado o que se han dado a raíz de que hemos tomado. Luego también quiero enseñaros este gráfico. Este gráfico es muy fácil de hacer. Simplemente lo que he hecho son seleccionar 3 columnas y después pulsar la tecla F11. Ahora lo voy a hacer otra vez. Voy un momento aquí al chat. Vale, todo va bien. Seguimos. El gráfico. Entonces, para hacer el gráfico voy a seleccionar esta columna del concepto, esta de la cantidad presupuestada y esta de la cantidad real. Entonces, hago clic en la columna A, luego mantengo pulsada la tecla Control y hago clic en la columna B y en la columna D sin soltar la tecla Control. Una vez hecho esto, ya puedo soltar la tecla y lo que hago es pulsar la tecla de función F11. Entonces, a la izquierda de donde estaba, aquí, se ha creado un nuevo gráfico, se llama gráfico 2 porque yo ya había hecho el gráfico 1, en donde con 4 clics también podemos aquí cambiar el estilo del gráfico para que no sean todos iguales. Por ejemplo, me gusta este. Podemos cambiar los colores en una serie monocromo o con distintos colores. Luego podemos elegir también dentro del gráfico que incluya una información u otra y que la coloque también en distintos sitios. Podéis ir probando. También en un momento dado puedo cambiar el tipo de gráfico. Aquí despliego la ventana de los distintos gráficos que existen y podría ir eligiendo unos u otros, pero bueno, este es el de barras más representativo para la información que tenemos, y en verde tenéis la columna de los importes presupuestados, en azul lo que ha ocurrido en la realidad, ventas totales, número de clientes, ticket medio, etcétera. Y en un momento dado, si añado una columna con los resultados de las correcciones con los datos numéricos, pues también podía incorporar esa columna al gráfico en otro color para ver la evolución y las medidas tomadas, si han sido efectivas o no. Bien, esto en cuanto al presupuesto de una empresa, en este caso un restaurante, en donde conocemos los datos presupuestados, los reales, hemos ido calculando las diferencias, hemos establecido unas causas de desviación, unas medidas y pasado un tiempo pues anotaremos bien numéricamente o bien con texto los resultados de las correcciones. Hemos hecho un gráfico, hemos practicado algunas fórmulas y funciones y hemos visto lo que son las referencias absolutas, importante, y el poner los paréntesis para cambiar el signo al valor de la celda. Vale, pues seguimos con este otro ejemplo
en donde tenemos un presupuesto de tesorería. Aquí lo tenéis con un único dato, que es este, que tenía puesto pues 2000 y lo dejé, que es el saldo inicial de tesorería de una empresa. Aquí lo tenéis con datos y lo que vamos a hacer es ver las distintas fórmulas que las he dejado aquí para que se pueda ver. Entonces, tenemos tesorería del 2019 con los distintos meses de enero a diciembre y un total. Y aquí tenemos en la columna B los distintos conceptos. Por un lado, esta parte son los cobros y esta otra son los pagos. En esta fila nos aparecerán el total cobros y en esta el total pagos. Por diferencia, en la fila 19 tenemos el saldo de tesorería, que es la resta entre cobros y pagos, que a su vez la lleva como saldo incidente, puesto que es lo que queda en tesorería. Entonces, vamos estos mismos datos planos que no tienen, no sé por qué. Bueno, son en principio datos planos. ¿No? Bueno, no pasa nada, se puede coger cualquier. No sé por qué. Vale, copiar, pegar y vamos a pegar solo valores para que no se mezclen las fórmulas y demás. Y aquí tenía, si no recuerdo mal, es cifra y aquí también. Y en el resto tenía ceros. Ah, no, aquí tenía 5.800. Aquí tenía 5.800. Y aquí sí, 0, 0. Bueno, todo cero. Pues bien, si hago dos clics veis que ha recogido la suma de los cobros de enero. Análogamente, febrero, marzo, abril, etcétera. Y aquí en total es por filas de cada uno de los conceptos de cobros. Aquí es fácil porque como no había nada, pues nada. Ya se me ha borrado los ceros otra vez. Bueno, los pongo. Entonces, voy a copiar formato para que quede todo igual de aquí y que lo ponga aquí. Esto en cuanto a los cobros. En cuanto a los pagos, pues ha habido o no una serie de compras de inmovilizado. Vemos que en concreto en este año no. De caja por aprovisionamientos, compras, gastos de personal, pago de impuestos, alquiler, etcétera. Estos son planos, o sea que está bien cogerlos así, copiar y sin ningún problema. Aquí dos clics para que veáis que coge cada una de las columnas de la parte de pagos correctamente. Y aquí es la resta entre el total cobros de enero y el total pagos, como veis, da 440, saldo de tesorería, que es el saldo final de enero y el saldo inicial de febrero. Y así sucesivamente con los distintos meses. 1.040, 11.510, etcétera. Aquí me ha cogido el total de la suma de los distintos epígrafes de los cobros y está todo correcto. Entonces, para que veáis, voy a borrar esto un momento y vamos a ver distintas maneras de cumplimentarlo. Yo puedo introducir la fórmula a mano. Esto sería igual a la primera celda más intro, 8.900. Si luego pincho y arrastro,
Esa fórmula se va colocando en las celdas correctamente. Me coge la suma de todo esto. Si bien, le voy a dar a deshacer y una manera mucho mejor sería usar la función suma. La función suma, si llamo al asistente de funciones y lo escribo, pues debería de salir aquí de las primeras, pero bueno, voy a decirle que me muestre todo y como esto es de orden alfabético, si pulso la S hasta la SU, pues saldrá la suma, también yendo a maticas, funciones matemáticas, y aquí me dice que si quiero sumar C3 hasta C7. Entonces no es, sí es lo correcto y pulsamos intro. Aquí tenemos la suma de ese área. De lo correcto, pues bastaría con pinchar y arrastrar para seleccionar el sumar. Pero lo voy a borrar otra vez porque quiero hacerlo con autosuma. Si yo doy 2 clics al botón autosuma, que está arriba a la derecha, automáticamente y mucho más rápido que de las otras dos maneras, se rellenan las áreas. 2 clics, se selecciona con el primer clic el área que recoge y con el segundo se fija. Y por supuesto, si pincho y arrastro, me lo lleva hasta el final. Puedo arrastrar hasta aquí sin ningún problema. Vale. Y análogamente puedo hacer con estas datos, los voy a borrar y lo más fácil, pues autosuma. Si no hubiese cogido bien este área, pincho y arrastro, pulso intro y ya lo coge. Arrastro hasta el final, bueno, hasta el final del todo mejor y ya lo tengo. Y por último, pues nada, la diferencia entre total cobros y total pagos, que es la resta, que bueno, puedo hacer 2 clics, veo que está bien, pues no necesito ninguna otra acción y ya lo tengo. Entonces, por ejemplo, si quisiera representar este presupuesto en los gastos, haría clic en la tecla control, en los cobros, haría clic en la tecla control en los totales, por ejemplo, y pulsando la tecla F11, aquí tendríamos una serie de información al respecto de esos datos. Para que como tampoco tiene mucho, pues no es muy representativo. Vale. Eso en cuanto al presupuesto de tesorería. Luego, si seguimos viendo los temas de las fórmulas, pues podríamos introducir entre cada uno de los meses una columna. Esto se suele hacer mucho también. Y vamos a practicar las referencias absolutas. Entonces, insertamos una columna entre febrero y vamos a ver qué parte, primero de los cobros y luego de los pagos, representa cada una de las partidas. Entonces, lo que hacemos es, bueno, nos podemos situar en la celda o en la barra de fórmulas. Yo me sitúo en la barra de fórmulas, pulso en este concepto, pulso dividir y hago clic en el importe de total cobros de enero. Y como vimos antes, si quiero que la celda se mantenga como fija, lo que tengo que hacer es poner el símbolo del dólar delante de la C y delante del 8. Antes lo hice con la tecla donde está el dólar y ahora os digo que también puede salir el símbolo automáticamente pulsando la tecla F4. Entonces, si pulsas F4, una vez te aparecen los dos símbolos del dólar. Otra vez más, te aparece el símbolo del dólar solo delante de la fila.
y otro más solo delante de la columna. Otro más se quitan y otro más, el que necesito, que es tanto delante de la fila como delante de la columna. Pulso intro y le establezco el formato porcentaje que le tenemos aquí mismo. Entonces, en la entrada por caja de ventas o prestación de servicios es el 78%. Los 1000 que tengo de inicio es el 22%, simplemente pinchado y arrastrado hacia arriba y hacia abajo para que calcule los porcentajes. Pues bien, análogamente aquí escribo igual dividido entre el total pagos y con F4 establezco los símbolos del dólar delante de la fila y de la columna, delante de la C y delante del 18. Intro y hacia abajo. Entonces, si hago dos clics, veo que me ha cogido correctamente cada uno de los epígrafes con el total pagos. Así puedo ir viendo cuál es el más alto. Aquí vamos a escribir tanto por ciento con respecto al total, por ejemplo. Y otra cosa que vamos a ver, que es poco conocido, es el formato condicional. Pero en su apartado más básico, que simplemente es que me dé un color, un sombreado, una muestra visual de, por ejemplo, cuál es el importe más alto aquí. Entonces, formato condicional está en inicio, formato condicional, aquí, reglas para reglas superiores e inferiores, las 10 superiores. En vez de las 10 superiores, vamos a decirle, en esta ventana que abre a continuación, la superior, una solo. Doy a aceptar y el importe más alto es este. Luego hago lo mismo en el apartado de pagos, reglas superiores e inferiores, y aquí le voy a decir pues que me dé 3. Y en vez de dar el relleno rojo que dio antes, si desplegamos aquí, puedo elegir distintos, además los puedes previsualizar por medida que los vas seleccionando, se va mostrando cómo queda en la tabla. E incluso uno personalizar. Voy a coger el segundo, y aceptar. Entonces, así, en un golpe de vista, puedo analizar cuáles son los gastos más importantes y si lo voy haciendo mes a mes, puedo ir mostrando las distintas evoluciones para ver si los gastos más altos siempre son los mismos, si alguno se ha disparado en un momento dado, si por el contrario alguno ha bajado. Pues eso es interesante que ocurra, pero también hay que tener cuidado porque quizás no sea lógico y haya que reparar o subsanar algún error, etcétera. Entonces, luego, si no quiero volver a realizar otra vez todo este trabajo que hemos hecho, puedo situarme en la columna D, copiar, ponerme en la columna F y decir insertar celdas copiadas. Lo que pasa que, ojo, porque aquí no me quiero referir a la C8, sino que me quiero referir a la E8. Pero vas a cambiar la C por la E, doy intro y me llevo los datos arriba y abajo. Entonces, aquí tenemos para los cobros y para los pagos igual. Como he copiado y pegado la referencia absoluta que tenía, pero simplemente cambiando la C18 por la E18 igual no cambia, y pinchando y arrastro tengo los nuevos cálculos y, que también lo he hecho por eso,
también tengo los nuevos formatos. Entonces, aquí vemos pues cómo está evolucionando el comportamiento de los distintos conceptos de pagos y gastos. Esto se podía haber hecho, no hacía falta hacerlo con los porcentajes, lo que pasa es que a mí me gusta más. Se podía haber hecho también, claro, por supuesto, con los números. Bien, pues vamos a ver. Estamos aquí en el apartado principal y os quiero decir alguna duda, alguna cuestión. Ahora os sigo comentando un par de cositas para ir avanzando. Pues vemos aquí que Patricia está escribiendo. Todo bien, me alegro. Vale, pues nada, os quería comentar un tema aquí en nuestro archivo respecto de los mini gráficos, que me imagino que también los habréis visto, pero para que los hagáis en vuestros informes, porque es una representación muy visual de lo que está ocurriendo y no tarda nada. Entonces, por ejemplo, podíamos los distintos pagos de enero, lo podemos hacer con los totales, bueno, con lo que quedamos. Y los mini gráficos, la característica que tienen es que se colocan en una única celda, de manera que yendo al menú insertar, luego aquí en mini gráficos, puedo elegir, por ejemplo, voy a coger este tipo columna, se abre una nueva ventana y lo primero que me pide es que le indique el rango de datos. Supongamos que son estos. Luego me dice que dónde quiero que lo ubique, que es donde está la celda arriba. Y aquí tenéis un pequeño gráfico que muestra la evolución de los distintos gastos de enero. Puedo hacer lo mismo para el resto de los meses y también puedo copiar y pegar en el mes de febrero, de marzo, de abril, etcétera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, puedo en un momento dado también desde insertar y mini gráficos, editarlo, digo, cambiarles, bueno, situada en esta celda, lo que voy a hacer es cambiarle el formato. Para ello me voy a diseño y aquí tengo que puedo elegir el tipo línea, puedo poner el punto más alto, más bajo, etcétera. También, como vimos en el gráfico, puedo personalizarlo y elegir los colores más representen, por ejemplo, a la empresa, los colores corporativos y, bueno, hacer otra serie de modificaciones. Incluso si yo voy al mini gráfico y lo copio, lo pego en el otro, también se refleja lo cambiado y aparece igual. Hacemos lo mismo con el resto y ya lo tengo. Vale, bueno, es una herramienta que está teniendo éxito. Ahora pondríamos aquí para que se entienda algo así como evolución de los pagos, mejor dicho, y ahí vemos pues el distinto comportamiento, ¿vale? Bien. No, otra cosa que os iba a decir, un momento.
Nada, por último, vamos a comentar al respecto de las tablas dinámicas. Vamos a volver un poco a este apartado y que sepáis que rápidamente podíamos una tabla dinámica para mostrar esta información, de manera que seleccionando las celdas correspondientes a los costes del restaurante, pulso la tecla control y no sé si lo va a coger, a ver, y las cifras no, no lo coge, claro, bueno, no pasa nada. Para representar una tabla dinámica nos está dando problemas porque encuentra en el medio este porcentaje. Entonces, las tablas dinámicas no tienen que tener filas, columnas, celdas en general en blanco. Entonces, lo que tendríamos que hacer es copiar, por ejemplo, estos datos, los pegamos como valores. Bueno, aquí se ha pegado normal, se puede llamar como valores. Eliminar esta información, botón derecho del ratón, eliminar, mover hacia la izquierda y a partir de aquí podríamos rápidamente crear una tabla dinámica que se abrirá en una hoja nueva a la izquierda de donde están los datos y en donde en este caso, bueno, no tenemos mucho que mover, pero bueno, algo es algo. Ahí tenemos, pues, bueno, sí. Me sale eso porque no tiene encabezado este. Este tendría que tener aquí un encabezado más correcto. Aquí pondríamos concepto, aquí presupuestado y aquí real. Y aunque dicen que no hace falta, mi hijo es que le pongáis un formato diferente a lo que es el encabezado antes de insertar la tabla dinámica. Lo voy a hacer de nuevo para que se vea mejor. Y ya tenemos el concepto, lo presupuestado y lo real, que luego jugando con los filtros, pues me puede mostrar más o menos información. Y que una vez realizada la tabla dinámica, si hago clic en analizar, o sea, primero, si hago clic fuera de la tabla dinámica, se me desactivan los menús de tabla dinámica. Si hago clic dentro, se activan. Voy a analizar, a ver, sí, analizar. Y aquí en gráfico dinámico, lo que consigo con un par de clics es que de esa tabla dinámica que he creado, pues me ha vuelto a crear un gráfico en el que se refiere en este caso, como hemos puesto, el total de los pagos. Vamos, cada uno de los conceptos de pago, comparado el presupuestado con el real. Vale, pues esto es lo que tenemos para el tema de crear tus presupuestos con este. Vamos a aquí un momento y pues nada, todo bien. ¿Tenéis algo que os gustaría comentar? ¿Alguna duda? ¿Visto? ¿O alguna temática que os interese? ¿Habéis practicado todos los recursos que he comentado? ¿Los conocíais todos? Si me vais contando, pues así lo hacemos un poco más dinámico esto.
Patricio nos dice que no había llegado a las tablas dinámicas. Bueno, pues ahora hacemos otra para practicar. Juan no nos dice nada y los demás pues se unirán en la sesión grabada. Vale, entonces lo que os decía, vamos a ir un momento a practicar otra tabla dinámica en un momentín con estos otros datos, pero desde aquí que no tiene celdas en blanco que aquí hemos ido dejando. Entonces, una tabla dinámica lo que sirve es para representar los datos y darle agilidad a la manera de mostrarlos. Entonces, si por ejemplo aquí teníamos el total de cobros de la tesorería de los distintos meses, puedo hacer una tabla dinámica de manera que me vaya mostrando distintas vistas de esta información. Para ello simplemente hay que seleccionar los datos de donde quiero hacer la tabla dinámica y en el menú Insertar ir a Tabla dinámica. Se abre esta ventana que en principio no tocamos nada, puesto que aquí lo que pide es la tabla o rango que ya hemos seleccionado y aquí le decimos que como está lo abra en una nueva hoja de cálculo. Aceptar y este es el esqueleto de la tabla dinámica. La tabla dinámica simplemente puedo ir colocando los distintos conceptos en filas y columnas para, pues así, me está realizando la muestra de los totales y de cada uno de los apartados de enero, febrero, marzo. Si me sitúo aquí y quiero hacer un gráfico como antes, pues analizar y gráfico dinámico. Con lo cual en un momento puedo ir creando así trimestralmente, por ejemplo, la información de de los distintos trimestres. Una idea. El funcionamiento de las tablas dinámicas simplemente es ir mostrando y ocultando la información de manera que ahora voy a coger abril, mayo y junio. Bueno, pero esto tiene que ir aquí, sí. Y, a ver, escape. Y tesorería aquí. Eso es. Y ya tengo lo mismo para los otros 2 meses. Entonces es ir jugando e ir colocando en filas y en columnas. Así, fácil para empezar. Pues si queréis practicarlo, podéis ir cogiendo distintas informaciones como he hecho yo. He cogido los cobros, pues podéis hacer vosotros aquí cogiendo los pagos y eso sí, dando un encabezado a la tabla dinámica porque si no, no vas a ver cuáles son los rótulos de cada una de los epígrafes. Vale, pues creo que más o menos ya lo tenemos. Recopilando lo visto, os comento, hemos empezado con el presupuesto en el que tenéis dos hojas, una y otra sin datos. Esa hoja sin datos es la que hemos ido rellenando, en donde hemos puesto las ventas, bueno, las distintas informaciones. Hemos calculado con distintas fórmulas y funciones los apartados de los que no tenemos datos, como puede ser el ticket medio, el beneficio. Luego hemos escrito los datos al respecto de los importes reales que ha alcanzado la empresa para al final hacer la diferencia entre ambos. Hemos visto que se había disparado, el concepto presupuestado no era muy real y hemos ido tomando una serie de causas de la desviación y unas medidas
para que lo real se ajuste a lo presupuestal. Para, por último, realizar unas correcciones y ver si estas han dado el resultado deseado. Luego hemos creado un gráfico con un clic, con 3 clics como mucho habrá sido. Y este gráfico, no os he dicho, pero también si os situáis en él y le dais a diseño, bueno, sí que os lo he dicho porque lo hemos cambiado aquí en el gráfico 2, pero bueno, os lo repito. Si os situáis en el gráfico y pulséis a diseño, tenéis todas estas opciones para cambiarlo rápidamente y así que no todos los gráficos de todos los informes sean iguales. Luego hemos estado viendo un presupuesto de tesorería, que también tenéis aquí el libro y con los datos, que nosotros hemos ido llevando los datos y añadiendo informaciones a este otro presupuesto de tesorería. Hemos practicado las funciones, suma, hemos también realizado restas, hemos visto, tanto aquí como en la otra hoja, las referencias absolutas para dejar fija una celda en la del cálculo. Y estos colorines son los resultados de los formatos condicionales. Luego también un poco de mini gráficos. Y para terminar hemos hecho alguna tabla dinámica muy facilita, simplemente una breve introducción para que veáis lo que es. Luego ya seguramente se podrá adentrar en el tema en seminarios sucesivos. Y nada más de momento. Lo que quiero es que practiquéis y creéis vuestros propios presupuestos, tanto de la contabilidad en general, todos los conceptos de la cuenta de pérdidas y ganancias, como el presupuesto de tesorería. Y si me contáis alguna otra cuestión a comentar. Si no, pues el webinar se termina aquí. Esperamos unos minutillos. Vale, muy bien. Me alegro, Patricio, que te haya gustado. De nada. Gracias a ti por estar pendiente y atento. Bien, pues nada más. Un saludo y os emplazo para el próximo seminario y para muchos otros seminarios que tenéis a vuestra disposición, por supuesto, en la página web del CAMES, la Cámara de Comercio Exterior Peruana. Pues gracias y hasta el próximo seminario web. Saludos. Aquí detengo la grabación.